¿Qué tan seguro te sientes cuando el regulador más riguroso de Europa dice que todo está bien? Porque eso es lo que pasó aquí. No era un mercado emergente con supervisión laxa. No era una empresa en un país donde la corrupción institucional era parte del paisaje conocido. Era Alemania, el país que exporta rigor al mundo, que tiene los estándares de ingeniería más exigentes del planeta, que construyó el sistema regulatorio financiero que otros países estudian y copian. Y en Alemania, en plena luz del día, con auditores alemanes firmando los estados financieros, con reguladores alemanes supervisando activamente, con analistas de los bancos más respetados de Europa recomendando comprar las acciones, una empresa de pagos digitales fabricó 1.900 millones de euros que no existían. No en una cuenta offshore difícil de verificar, en cuentas que supuestamente estaban en bancos de Filipinas. Bancos que cuando los investigadores finalmente los llamaron dijeron, con la incomodidad de quien tiene que dar una noticia muy mala, que no tenían ninguna cuenta de esa empresa, que nunca habían tenido ninguna cuenta de esa empresa, que el dinero no existía. Wirecard AG fue durante años el orgullo del sector tecnológico alemán, la única empresa de fintech del índice DAX, el equivalente alemán del Dow Jones. Una empresa que procesaba pagos digitales en 28 países y que el mercado valuó en más de 24.000 millones de euros en su pico, valuada en más que Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y era una mentira construida desde adentro, sostenida durante años por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo, y protegida por un sistema regulatorio que no solo no la detectó, sino que en algunos momentos activamente persiguió a quienes intentaban revelarla. Esta es la historia del fraude que engañó a Alemania. Múnich, Alemania. 1999. El mundo está en plena euforia de la burbuja.com. Cualquier empresa con un modelo de negocio relacionado con Internet puede levantar capital con una facilidad que en cualquier otro momento de la historia parecería irreal. Y en ese ambiente, una pequeña empresa de procesamiento de pagos para sitios de entretenimiento adulto y casinos online se establece en las afueras de Múnich. Se llama Wirecard. 2 palabras todavía. Todavía nadie la conoce. Todavía nadie tiene razones para prestarle atención. Lo que la empresa hace en ese momento es procesar transacciones para el tipo de negocios que los bancos convencionales prefieren no tocar. El entretenimiento para adultos. Los juegos de azar online. Las apuestas deportivas. Sectores legales pero con suficiente fricción regulatoria como para que los bancos tradicionales los eviten por razones de reputación. Wirecard se especializa en esa fricción, en ser el intermediario que permite que esas transacciones ocurran cuando nadie más quiere serlo. No es un origen glamoroso. Es un origen que dice algo sobre la disposición de la empresa a operar en los márgenes de lo convencional, en los espacios donde las reglas son más ambiguas, donde la supervisión es menos intensa. Ese ADN nunca desapareció. Solo se volvió más sofisticado. La empresa sobrevivió el colapso de la burbuja.com cuando muchas de sus contemporáneas no lo hicieron, y en 2002 llegó el hombre que transformaría Wirecard de una empresa marginal en uno de los nombres más reconocidos del fintech europeo. Markus Braun. Austriaco. Doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica de Viena. Físicamente imponente en la forma en que algunas personas lo son, sin hacer nada especial. Alto, con lentes oscuros que se convirtieron en su marca personal. Con la clase de presencia que hace que una sala de reuniones sienta que la persona importante acaba de llegar cuando él entra. Braun asumió el liderazgo de Wirecard como CEO, y desde el principio articuló una visión que era más ambiciosa que el negocio que había encontrado. Wirecard no iba a ser solo un procesador de pagos para sitios marginales. Iba a ser la plataforma de pagos digitales del futuro, el puente entre el mundo físico y el digital en cada transacción financiera. La empresa que haría obsoletos a los bancos tradicionales porque entendía la tecnología mejor que ellos, y el cliente mejor que ellos. La historia resonaba. Era el tipo de narrativa que el mercado europeo de tecnología financiera
que en comparación con Silicon Valley se sentía atrasado y buscaba sus propios campeones, quería escuchar de alguien que pareciera capaz de cumplirla. Wirecard creció. Adquirió empresas de procesamiento de pagos en distintos mercados. Expandió sus operaciones a Asia, donde el mercado de pagos digitales estaba explotando. Construyó una base de clientes que incluía empresas reconocidas en múltiples sectores. Y en 2018 llegó al Olimpo corporativo alemán. Wirecard fue admitida al DAX 30, el índice que agrupa a las 30 empresas más importantes de Alemania: BMW, Siemens, BASF, SAP. Y ahora, Wirecard. La empresa que había empezado procesando pagos para casinos online estaba en la misma liga que los gigantes de la industria alemana. Era el momento de mayor validación posible para una empresa alemana. Y era también el momento en que la distancia entre lo que Wirecard decía ser y lo que realmente era se había vuelto astronómica. Para entender cómo funcionaba el fraude de Wirecard, hay que entender primero cómo funcionaba Wirecard como negocio legítimo. La empresa procesaba pagos. Cuando un consumidor compraba algo con tarjeta de crédito en un comercio que usaba la plataforma de Wirecard, la empresa facilitaba la transacción entre el banco del consumidor y el banco del comercio, y cobraba una pequeña comisión por ese servicio. Era un negocio real, con clientes reales, con transacciones reales, con ingresos reales. El problema era que los ingresos reales no eran suficientes para justificar la valoración que el mercado le daba a la empresa. No con los márgenes que Wirecard reportaba. No con el crecimiento que prometía. Para mantener esa valoración, los números tenían que ser mejores de lo que la realidad permitía. Y ahí entró Jan Marsalek. Marsalek era el director de operaciones de Wirecard, austriaco como Braun. 40 años, con un perfil que era simultáneamente seductor y perturbador para quienes lo conocían bien. Políglota, cosmopolita en el sentido de alguien que se mueve con comodidad en Singapur, Dubái, Moscú y Múnich en la misma semana. Con contactos que abarcaban desde servicios de inteligencia europeos hasta operadores en mercados emergentes asiáticos. Marsalek era el arquitecto de las operaciones internacionales de Wirecard, y era también, según las investigaciones posteriores, el cerebro detrás del mecanismo que sostenía la ficción financiera. El mecanismo se llamaba el negocio de terceros adquirentes. Third Party Acquiring Business. La idea era esta. Wirecard procesaba pagos directamente en los mercados donde tenía licencias bancarias y regulatorias. Pero en los mercados donde no tenía esas licencias, y que reportaba como mercados de alto crecimiento, decía que operaba a través de socios locales. Terceros adquirentes que procesaban los pagos en nombre de Wirecard. Estos socios, según los reportes de Wirecard, manejaban volúmenes de transacciones enormes, y las ganancias que generaban para Wirecard se almacenaban en cuentas de custodia en bancos de esos mercados, principalmente en Asia, principalmente en Filipinas. En el balance de Wirecard, el dinero en esas cuentas de custodia aparecía como efectivo. Efectivo real, un activo que cualquier empresa debería poder verificar llamando al banco correspondiente y preguntando cuánto hay en la cuenta. El dinero no estaba ahí. Los socios que supuestamente manejaban esos enormes volúmenes de transacciones eran en varios casos empresas con existencia cuestionable. Empresas que en el papel tenían las estructuras legales necesarias, pero que en la práctica tenían oficinas vacías, sitios web básicos y poco personal verificable. Las transacciones que supuestamente generaban esas ganancias eran en muchos casos fabricadas. Documentación creada para sostener la narrativa de un negocio próspero en mercados donde la verificación independiente era difícil. Era una ficción construida en capas, cada capa diseñada para que la verificación de una sola parte pareciera suficiente sin nunca revelar el todo. Y Ernst & Young la firmó durante años. EY, Ernst & Young, era la firma auditora de Wirecard, una de las 4 firmas contables más grandes del mundo, con miles de auditores experimentados, con los recursos y la metodología para revisar los estados financieros de empresas de cualquier tamaño y complejidad. EY auditó a Wirecard durante más de una década.
firmó sus estados financieros, certificó sus números, puso su nombre y su reputación detrás de la imagen que Wirecard presentaba al mundo, y no encontró los 1.900 millones de euros que no existían, o no los buscó con suficiente determinación. Esa distinción entre no encontrar y no buscar es el centro del debate sobre la responsabilidad de EY en el colapso de Wirecard. Un debate que todavía no ha llegado a su conclusión definitiva en los tribunales alemanes, pero que los documentos que han salido a la luz pública sugieren que la respuesta no es sencilla ni inocente. El Financial Times entró en la historia en 2019. Dan McCrum era el periodista del Financial Times que desde 2015 había estado investigando a Wirecard. Durante 4 años había publicado artículos cuestionando las cuentas de la empresa, señalando inconsistencias en los reportes, identificando irregularidades en los socios asiáticos que no tenían explicación clara. Durante 4 años, Wirecard respondió de la única forma que una empresa con algo que ocultar puede responder a las preguntas correctas: con agresividad. La empresa contrató abogados que enviaron cartas amenazando con demandas legales al Financial Times. Contrató a una firma de inteligencia privada para investigar a los periodistas. Presentó una denuncia penal ante las autoridades alemanas, alegando que McCrum y sus fuentes estaban manipulando el mercado al publicar información negativa sobre Wirecard para beneficiarse de posiciones cortas en las acciones de la empresa. Y la BaFin, la autoridad regulatoria financiera alemana, respondió a esas acusaciones de una forma que todavía genera incredulidad cuando se examina en retrospectiva. La BaFin abrió una investigación sobre manipulación de mercado contra los periodistas, contra quienes habían publicado preguntas sobre Wirecard, no contra Wirecard. En febrero de 2019, la BaFin prohibió durante 2 meses las posiciones cortas en acciones de Wirecard. Una medida extraordinaria que solo se usa en circunstancias de crisis del mercado. La interpretación implícita era que la volatilidad en las acciones de Wirecard no era el resultado de preguntas legítimas sobre su contabilidad. Era el resultado de especuladores que atacaban a una empresa sana. La señal que esa decisión envió al mercado fue devastadora en lo que revelaría después. El regulador alemán más poderoso estaba del lado de Wirecard. Los analistas que habían tenido dudas las callaron. Los inversionistas institucionales que consideraban posiciones cortas las reconsideraron. La narrativa oficial del mercado se alineó alrededor de que Wirecard era víctima de un ataque coordinado de especuladores anglosajones que no querían que una empresa tecnológica alemana tuviera éxito. Era una narrativa conveniente. Era también completamente falsa. Y mientras esa narrativa dominaba el espacio público, Marsalek seguía construyendo la arquitectura de la ficción, y EY seguía afirmando. En 2019, el Financial Times publicó el documento que aceleró el final, una investigación sobre las operaciones de Wirecard en Singapur, que incluía documentos internos de la empresa que describían prácticas contables que no podían tener explicación legítima. La reacción de Wirecard fue contratar a KPMG para realizar una auditoría especial independiente que demostrara que todo estaba en orden. Una estrategia que en los fraudes corporativos se usa con frecuencia. Si cuestionan tus números, contrata a otra firma que los valide. KPMG publicó su reporte en abril de 2020. No fue la validación que Wirecard necesitaba. KPMG dijo que no había podido verificar una porción significativa de los ingresos que Wirecard reportaba de sus socios asiáticos, que la documentación que la empresa había proporcionado era insuficiente para confirmar que las transacciones eran reales. No era una declaración de fraude. Era una declaración de que no se podía confirmar que no lo hubiera. En el lenguaje de la auditoría, eso es una señal de alarma enorme. El mercado reaccionó. Las acciones cayeron. Los bancos que le habían prestado dinero a Wirecard empezaron a pedir explicaciones. EY, que seguía auditando a la empresa, finalmente hizo lo que debería haber hecho años antes. Llamó a los bancos filipinos para confirmar el saldo de las cuentas de custodia. Los bancos filipinos respondieron que no tenían cuentas de Wirecard. El 18 de junio de 2020,
Wirecard anunció que los 1.900 millones de euros que supuestamente estaban en las cuentas filipinas probablemente no existían. Probablemente. Lo que siguió al anuncio del 18 de junio ocurrió con una velocidad que en retrospectiva parece comprimida, pero que en tiempo real fue una sucesión de revelaciones que cada día empeoraban lo que se sabía el día anterior. El 19 de junio, Markus Braun renunció como CEO. El 22 de junio, Braun fue arrestado por la policía alemana en el aeropuerto de Múnich cuando intentaba viajar a Austria. El 25 de junio de 2020, Wirecard AG se declaró insolvente. La primera empresa del DAX en la historia en hacerlo, y Jan Marsalek había desaparecido. El director de operaciones de Wirecard, el hombre que según las investigaciones posteriores era el arquitecto central del fraude, había salido de Alemania días antes del colapso, había volado a Bielorrusia y desde ahí había desaparecido. Las investigaciones posteriores sugieren que Marsalek tenía conexiones profundas con servicios de inteligencia, particularmente con el GRU ruso, que había operado durante años en una zona gris entre el mundo corporativo y el mundo del espionaje, que hacía que su desaparición no fuera sorprendente para quienes lo habían observado de cerca. A la fecha de este guión, Marsalek permanece prófugo. Está en la lista de los más buscados de Interpol. Las autoridades alemanas han emitido órdenes de arresto internacionales. Hay reportes de que podría estar en Rusia bajo protección. No ha aparecido. Braun fue juzgado en Alemania. El proceso fue uno de los más largos y complejos en la historia del sistema judicial alemán para casos de fraude corporativo. Las acusaciones incluían fraude, manipulación de mercado y falsificación de documentos. Braun declaró que él también fue engañado, que Marsalek le había ocultado la verdad, que él creía genuinamente en los números que firmaba. El tribunal no encontró esa defensa completamente convincente. En 2024, Braun fue condenado a más de 15 años de prisión, una de las condenas más largas impuestas a un ejecutivo corporativo en la historia de Alemania. Las consecuencias para el ecosistema que rodeaba a Wirecard fueron igualmente sísmicas. Enfrentó múltiples investigaciones regulatorias y demandas civiles. En Alemania, en el Reino Unido, en múltiples jurisdicciones. La firma argumentó que había sido víctima de una elaborada conspiración de falsificación de documentos, que los documentos que Wirecard le había proporcionado para confirmar los saldos bancarios eran falsos y que esa falsificación había sido imposible de detectar con los procedimientos de auditoría estándar. Los investigadores del Parlamento Europeo y del Bundestag alemán llegaron a conclusiones más matizadas. Documentaron múltiples instancias donde EIA había tenido acceso a información que debería haber generado preguntas más profundas, donde señales de alarma habían sido identificadas y luego archivadas sin seguimiento suficiente. La BaFin, el regulador que había perseguido a los periodistas mientras ignoraba el fraude, fue objeto de una crítica devastadora en múltiples investigaciones parlamentarias. El presidente de la BaFin renunció. La institución fue reformada. Nuevas regulaciones establecieron que los auditores de empresas alemanas listadas en bolsa serían rotados con más frecuencia para prevenir la proximidad que había caracterizado la relación entre EY y Wirecard durante décadas. Los inversionistas que habían tenido acciones de Wirecard en sus portafolios perdieron en conjunto aproximadamente 20.000 millones de euros. Fondos de pensión alemanes, aseguradoras, inversionistas institucionales de toda Europa que habían confiado en que una empresa del DAX auditada por EY y supervisada por la BaFin era exactamente lo que decía ser. El caso Wirecard tiene una dimensión que va más allá del fraude corporativo individual. Una dimensión que hace que su historia sea más importante y más perturbadora que la mayoría de los casos que hemos explorado en este canal. Wirecard no fue un caso donde el sistema regulatorio funcionó tarde. Fue un caso donde el sistema regulatorio actuó activamente en la dirección equivocada. La BaFin no solo no detectó el fraude, persiguió a quienes lo señalaban. Usó sus poderes regulatorios para proteger a la empresa que debía supervisar y para amenazar a los periodistas
que hacían preguntas legítimas. Ese hecho, más que cualquier otro elemento del caso, es el que debería perturbarnos más. Porque si los reguladores no solo pueden fallar en detectar fraudes, sino también actuar para protegerlos, entonces, la pregunta fundamental sobre cómo funcionan los mercados financieros modernos no tiene respuesta tranquilizadora. Los mercados asumen que hay alguien mirando, que detrás de los estados financieros está el auditor que los verificó, que detrás del auditor está el regulador que supervisa al auditor, que esa cadena de supervisión hace que los números que ves sean una representación confiable de la realidad. Wirecard demostró que esa cadena puede romperse, no por un fallo accidental, por una combinación de incentivos perversos, proximidad peligrosa entre regulador y regulado, y la disposición institucional de Alemania a proteger a su campeón tecnológico de las preguntas incómodas que venían del exterior. El orgullo nacional, la resistencia a creer que una empresa alemana podía hacer un fraude de esa magnitud, fue parte de lo que permitió que el fraude durara tanto tiempo. Esa es la lección más incómoda de Wirecard. No técnica, no regulatoria, cultural. La disposición a creer lo que queremos que sea verdad, a defender lo que identificamos como nuestro contra las preguntas de los extraños, puede convertirse en el mecanismo de protección más efectivo que un fraude puede tener. No necesitas sobornar a nadie. No necesitas amenazar a nadie. Solo necesitas que el sistema quiera creer en ti lo suficiente como para no hacer las preguntas que revelarían la verdad. Wirecard entendió eso, y lo usó durante años. Markus Braun está en prisión en Alemania. Jan Marsalek sigue prófugo en algún lugar del mundo. Los 20.000 millones de euros que perdieron los inversionistas no volverán. Los trabajadores de Wirecard, que perdieron sus empleos, y en muchos casos sus fondos de acciones que la empresa había incluido como parte de su compensación, no recuperaron lo que perdieron, y los 1.900 millones de euros que no existían todavía no existen. Nunca existieron. Eran una línea en una hoja de cálculo, un número en un documento que alguien fabricó sabiendo exactamente lo que hacía. Y durante años, todo el aparato de supervisión financiera de la economía más poderosa de Europa no pudo o no quiso ver la diferencia entre ese número y la realidad. Eso no es un fallo de un auditor. No es un fallo de un regulador. Es el fallo de un sistema que decidió que prefería no saber. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.